Desde hace 2, 3 décadas quizá aumentaron los casos en los que los varones en nuestro país tomaban la decisión de realizarse la vasectomía. Es una pequeña intervención que anula, por así decirlo, pues bueno, la fertilidad de los hombres, ¿no? Se tiene la creencia de que esta técnica es irreversible y, sin embargo, una vez más, hay un consultor de este programa y buen amigo, el doctor Natalio Cruz, que nos viene a decir que la vasectomía ya es reversible, que está utilizando una técnica y que consigue que el 85% de los varones vuelvan a tener hijos por métodos naturales. Bueno, vamos a conocer e indagar un poco en todo esto. Por eso está con nosotros información de primera mano y testimonio de primera mano el doctor Natalio Cruz. Doctor Cruz, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Enrique. Buenos días a todos. Encantados de saludarle una vez más, y en este caso para algo que, bueno, existe la creencia, o creíamos todos, a mí me pilla un poco por sorpresa porque no sé si existía antes alguna posibilidad, creo que no era del todo descartable, pero hacer tan reversible como el 85% y los datos que usted está consiguiendo en el hospital Nisa Al-Jaraf estos días, pues no creo que se llegara a tanto, ¿no? Realmente está claro, es reversible la vasectomía. Sí, efectivamente, hombre, lo que es un paso, cuando uno da un paso de una vasectomía, un paso de método anticonceptivo, es el método anticonceptivo, digamos, de elección actualmente para el varón. Es un método quirúrgico. Cuando uno da ese paso, normalmente está convencido de que no va a querer tener más hijos en su vida, ¿no? Sí. Y hasta ahora, pues, es un método que se ha transmitido como irreversible o, digamos, definitivo, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, hay que estar convencido para hacerlo. Hombre, la recanalización de los dos conductos, pues la vasectomía al fin y al cabo lo que consiste es en cerrar y ligar, es decir, de cerrar, poner un nudito en los conductos que llevan los espermatozoides desde el testículo hasta digamos, la uretra prostática, donde se depositarán y después van a ser eyaculados. O sea, el fluido del semen está compuesto en el 10% de ese fluido son espermatozoides. No se preocupe, no se preocupe. Entonces, Entendemos perfectamente. Ha desviado usted la llamada, ¿no, sí, doctor? efectivamente, Pues muchas nada, gracias. continuamos. Muchas gracias. Le estaba comentando Sí. que el fluido del semen tiene un 10% de su contenido son Uh-huh. espermatozoides. Entonces, lo que se hace en la vasectomía es cortar, que salga el mismo cantidad de semen, Uh-huh. pero sin espermatozoides. Uh-huh. Cuando nosotros nos planteábamos hace muchos años la recanalización, esta recanalización se hacía habitualmente pues a simple vista o con lentes de aumento. Uh-huh. Eso en una estructura tan pequeña que realmente tiene como mucho 1 milímetro de diámetro es realmente difícil, imposible o muy muy complicado. Era Uh-huh. prácticamente una anécdota que se recanalizaran. Uh-huh. Hoy día el utilizar un método, digamos, microquirúrgico, una técnica microquirúrgica, permite magnificar mucho la imagen. Y ese es Uh-huh. precisamente el gran secreto o el truco de que salgan con mejores porcentajes. Ya. Realmente se consigue, pues eso, como hablábamos antes, un 85% de buenos resultados. Uh-huh. O sea que de ahí esa fama que tiene la vasectomía de irreversible, vaya, que por la dificultad técnica que implicaba. Claro. Me alegro que haya dejado usted claro también, doctor, por si todavía hay alguna duda, que la vasectomía no implica necesaria, bueno, ni necesaria ni de ninguna manera, tal y como usted ha explicado muy gráficamente, muy nítidamente, que hay, digamos que los conductos que llevan los espermatozoides son los que se cortan de alguna forma, pero que el líquido seminal continúa activo. Lo digo por si todavía alguien Sí, alberga alguna duda a ese respecto, ¿no? efectivamente, la vasectomía hay muchos mitos relacionados con la vasectomía. Por ejemplo, que produce impotencia, que produce problemas luego, que realmente no tiene nada que ver con la erección. Es un mecanismo completamente independiente.
O sea, los hombres que tienen una vasectomía normalmente gozan de una sexualidad mucho mejor, pues porque se liberan de esa presión de poder dejar embarazada a su pareja y le hace disfrutar mucho más. No afecta a la sensibilidad, ni al placer, ni al orgasmo, ni al volumen del semen, porque realmente un volumen del semen que puede tener un 2 centímetros cúbicos y medio aproximadamente o así, si uno le quita el 10%, realmente es imperceptible. Le estamos quitando un 0,5 ¿no? de volumen, que eso realmente, o 0,4% de volumen, realmente es imperceptible, ¿no? Entonces eso hace que la relación sexual después, o la relación en pareja, vaya a ser mucho mejor. En definitiva, la mayoría de los pacientes cuentan que han mejorado, ¿no? Ese es un mito. Otro mito es esto, que bueno, ¿qué va a pasar con aquello que no sale? El cuerpo es suficientemente listo, la naturaleza es sabia, y lo que hace es que reduce mucho la producción de espermatozoides del testículo cuando está obstruido, obstruido por esos conductos que se han ligado, que se han seccionado y se han puesto un nudito, ¿no? Entonces se reduce, se ralentiza la producción de espermatozoides. Una vez que nosotros volvemos a unir aquellos extremos, progresivamente y a lo largo de los meses sucesivos se vuelve a poner en marcha la maquinaria, digamos, de producción. La fábrica de nuevo vuelve otra vez a coger el ritmo de producción de espermatozoides y empiezan a salir espermatozoides cada vez con mayor cantidad, ¿no? El recuento que decimos nosotros, el recuento de espermatozoides paulatinamente crece con los meses. O sea que no es de una forma inmediata, pero claro, la pregunta es, ¿la vasectomía puede haber afectado de alguna forma a la calidad de ese conjunto o a la calidad de los espermatozoides, calidad o cantidad de los espermatozoides, doctor? Es una pregunta muy buena. Y antiguamente se creía que sí. Antiguamente se pensaba que había un límite por encima del cual no había que hacer la recanalización, y este límite se ponía en 10 años. De hecho, incluso muchos profesionales, pues porque digamos ya estuvieron en la facultad hace tiempo, en la Facultad de Medicina y demás, todavía están convencidos de esto, y cuando se les pregunta, pues todavía tienen pues esa creencia, ¿no? Hemos visto que hay un deterioro paulatino con la edad de la calidad de los espermatozoides, o sea que es inherente normalmente al paso del tiempo y al envejecimiento del propio sujeto. Eso nos pasa a los que tengan vasectomía hecha y a los que no. Realmente el que esté obstruido más tiempo, menos tiempo, nosotros hemos conseguido embarazos con por encima de 15 años de vasectomía, y realmente la calidad baja, pero baja muy poquito, baja un 6% solamente cuando sos por encima de los 10 años. Lo que realmente es determinante en este tipo de procedimientos es la edad de ella. Es decir, cuando ella, la pareja, es joven, no hay duda de que la recanalización en una pareja que tiene una vasectomía es el mejor procedimiento, tanto desde el punto de vista clínico como desde coste-beneficio. Análisis de coste-beneficio está muy por encima de otros métodos como pueden ser la in vitro o cualquier otro método alternativo. Doctor, por acabar con esta parte y entrarnos en la técnica que está usted utilizando de recanalización, ¿no? Pero durante el tiempo que un varón está vasectomizado, entonces, quiero decir, esos espermatozoides, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo el organismo asume esta supresión quirúrgica? ¿Dónde van a parar, o no se generan, o qué ocurre exactamente con eso? Los espermatozoides se producen en unos túbulos que están dentro del testículo. Esos túbulos, cuando son obstruidos, porque todos confluyen a un único conducto que se llama deferente. Ese conducto es el conducto más grueso, hablando de grueso, como decía antes, de 1 milímetro de diámetro. Pero ese grueso que nosotros bloqueamos, nosotros ligamos cuando hacemos la vasectomía, se obstruye y provoca hacia atrás, es decir, de forma retrógrada, una obstrucción. Es como un atasco que se produce en una autovía, ¿no? Pues cuando empieza a producirse ese atasco en la autovía, después hacia atrás, en las carreteras que van a llegar a esa autovía, que son esos tubulillos, también se produce un atasco. Y llega un momento en que ya se colapsa completamente la ciudad de donde salían esos coches, ¿no? Esos espermatozoides, y se dejan de producir. O sea que se atrofia prácticamente el mecanismo, ¿no? No se atrofia, lo que hace es que se para la producción, se ralentiza mucho, porque al final, en el extremo,
se van, digamos, amontonando y van muriendo los espermatozoides más viejos, ¿no? Entonces, son sustituidos por unos de una producción pero muy ralentizada. Aquello ya, como no hay una salida, pues mueren algunos, se producen otros. Hay una producción pero ralentizada. Vale. De tal manera que sí que hay una producción, pero no a la misma velocidad que cuando no hay obstrucción. Entonces, esa quizá la causa de que en algunos casos la vasectomía haya dado sus fallos también y se haya producido, según la literatura médica, pocos, pero algunos casos de embarazo, ¿no? Sí, en algún caso puede haber una recanalización espontánea. Esto realmente es anecdótico, es muy, 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 muy raro que ocurra. Pero bueno, siempre, como todo en medicina, no se puede decir 100%, y no se puede decir que nunca ocurrirá, ¿no? Pero realmente estos casos son anecdóticos. Pensar que alguien con una vasectomía hecha vuelve a tener espermatozoides, pues bueno, siempre se habla de algún caso, pero realmente hay que pensar que estos son anécdotas, ¿no? En la inmensa mayoría, pues no, aquello queda bloqueado y la obstrucción produce que no salgan espermatozoides. Vamos a la técnica que está usted utilizando, doctor. Entonces se trata de recanalizar, como usted ha dicho, y que es lo más gráfico. Pero entonces me pregunto, ¿es tan sencillo volver a recanalizar como la vasectomía o el trabajo de vuelta es un poco más complejo técnicamente, desde luego, por lo que me dice, por esto del milímetro? Pero en realidad, desde el punto de vista, la vasectomía no requiere una hospitalización grande del todo, ¿no? ¿Cuál es el caso de la recanalización? Sí, la vasectomía es un método que llamamos ambulatorio. El paciente llega al quirófano, se opera e inmediatamente se marcha para casa. En este sentido, nosotros incluso estamos haciendo una técnica que se llama la vasectomía sin bisturí, que es todavía más rápida, que tiene menos efectos adversos y que el paciente tiene un posoperatorio que es todavía mejor, ¿no? No tiene tanto reposo que guardar y demás. O sea, realmente la vasectomía es una técnica sencilla, con 20 minutos de quirófano es suficiente, o media hora al máximo, ¿no? En cambio, claro, esto viene a ser, para explicarlo de forma gráfica, como la diferencia entre cortar un cable y volverlo a empalmar, ¿no? Si todos hemos hecho en casa el intento de lo que hace, pues bueno, cortar un cable, ponemos un poquito de cinta al final de cada extremo y ya está. En eso podemos tardar, pues nada, 1 minuto, ¿verdad? En cambio, cuando tenemos que pelar los dos cables, aproximar los extremos, cerrarlo y demás, pues invertimos, no sé, pues 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, realmente esto es lo mismo. Cuando tenemos que aproximar los extremos y volverlos a suturar, para que tenemos que darle por lo menos unos 10 a 20 puntos en una cosa que mide 1 milímetro, pues claro, el tiempo que se emplea es superior, ¿no?, al hecho de haberlos cortado. El tiempo, cuando empezamos con esta técnica, que bueno, venimos realizando ya por lo menos de hace 4 o 5 años, y bien, o sea, con buenos resultados, cuando empezamos con esta técnica estábamos tardando pues entre 2 y 3 horas, ¿no? Actualmente entre 1 hora y media y 2 horas es lo que se viene a tardar de promedio en una recanalización de lo que se llama vasostomía, que es la recanalización de los deferentes. La reversión de la vasectomía se llama vasostomía. Muy bien, pues eso quiere decir que está al alcance, que es sencillito. Sí, efectivamente, hombre, es una técnica que requiere un entrenamiento en microcirugía, porque la clave, como decíamos al principio, es utilizar un microscopio quirúrgico. Es el mismo microscopio que usan, por ejemplo, en oftalmología. En oftalmología, para operar cataratas y para operar dentro del ojo, para magnificar y no dañar, pues se usa el microscopio quirúrgico. Estos mismos microscopios, que son son quirófanos altamente sofisticados, dotados con esta tecnología de microscopio quirúrgico, pues estos permiten ver las estructuras más pequeñas de una forma magnificada. Se utiliza un instrumental específico que es mucho más fino que el material quirúrgico habitual y requiere un entrenamiento pues para evitar el temblor, para controlar los movimientos. Eso es un entrenamiento que hay que adquirir. En mi caso, pues hice un entrenamiento en Boston y este entrenamiento me ha permitido
pues eso, controlar este tipo de movimientos de tal manera que seas mucho más preciso. Y finalmente, pues al final se consigue, ¿no? Ese entrenamiento, esta experiencia y eso que vas acumulando, al final pues se traduce en buenos resultados, ¿no? Muy bien, pues doctor, que nos quedan perfectamente claras las ideas, que le felicitamos por esas inquietudes que siempre mantiene vivas en el terreno de la andrología a muchas escalas y que le están dando resultados tan satisfactorios como estos. El 85% de los casos, el varón vuelve a tener hijos cuando es... ahora se me ha ido la palabra. Desea ser fértil. Recanalizado. Sí. Sí, es curioso, Enrique, porque en estos tiempos que corren hay que decir que yo diría que más del 10% de los hombres que se han hecho una vasectomía se arrepienten. O sea, esto sería para vasectomizados arrepentidos, ¿no? Porque, bueno, las circunstancias de la vida van cambiando, hay cambio de pareja, en otras ocasiones es con la misma pareja con la que sigue conviviendo y que han cambiado, de pronto, bueno, pues o por la situación social, por la situación económica, o porque la propia pareja decide que habían pensado que ya no querían más y vuelven a querer tener más hijos, ¿no? Entonces, estas situaciones que van cambiando hace que la medicina también se tenga que adaptar. Nosotros nos adaptamos también y buscamos soluciones para esta gran cantidad de hombres que de pronto pues están acudiendo y digan, mire, me hice una vasectomía, pero es que me he arrepentido, yo ya han cambiado mi situación, tengo una nueva pareja más joven que quiere tal, queremos de nuevo tener hijos, tenemos la ilusión de tener un hijo juntos, y esto la verdad es que da esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad que, hombre, que compensa muchísimo. El hecho de que una persona tenga una vasectomía hasta ahora implicaba que a la nueva pareja haya que hacerle una in vitro, ¿no? Pues esto lo que hace de alguna manera es que, bueno, pues el que tiene el problema, que tiene la vasectomía hecha, es el que de nuevo pasa por quirófano y arregla su situación sin necesidad de que otra persona pase por quirófano o pase por lo que es un procedimiento de in vitro, que, bueno, de alguna manera es también, bueno, otro procedimiento, es válido, pero es válido cuando no se puede hacer otra cosa, ¿verdad? Muy bien, doctor, pues encantado de saludarle una vez más, que nos haya puesto al cabo de la calle en todo este asunto. Y que, bueno, estamos en contacto en cualquier momento. Un saludo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias.